tal, amigos? He decidido realizar este video con el propósito de que últimamente he escuchado a muchas personas decir: la pandemia ya terminó, la pandemia ya culminó, ya pasó y debemos regresar completamente a nuestra normalidad. No debemos olvidar el gran mensaje que esta pandemia traía. El COVID-19 es sin duda la peor pandemia de nuestra generación, y la cual yo no tengo la menor duda que tiene un mensaje de Dios para nosotros. Por lo tanto, te voy a invitar que a través de este testimonio tú puedas reflexionar si debes regresar a tu normalidad y a tu vida normal como la vivías antes. Para mí, todo empezó justamente hace 2 años, en el momento en que la pandemia explotó. En marzo de hace 2 años, del 2020, yo me encontraba en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York se convirtió en el epicentro de la pandemia. Yo le he dicho a la mayoría de mis amigos guatemaltecos que ellos vivieron la pandemia, pero no la vivieron como yo la viví. Ellos probablemente la vivieron en la periferia de esa grave situación. Yo la viví en el epicentro. En la ciudad de Nueva York estaba muriendo la gente por miles en días. Habían contenedores de cadáveres en las calles porque los muertos no cabían en las morgues. La ciudad de Nueva York, una de las ciudades cosmopolitas más importantes del mundo, tenía tumbas y tenía fosas comunes de muertos, porque no daba tiempo a enterrarlos uno por uno. Así que así viví yo el inicio de la pandemia, en el epicentro. Probablemente tú viviste la muerte de algún amigo, de algún familiar cercano, pero yo te quiero decir que la ciudad de Nueva York se convirtió realmente en una muestra para mí del mensaje y el propósito de Dios que quería y quiere con esta pandemia, y que definitivamente no quiere que olvidemos. En marzo de hace 2 años yo iba a cumplir, iba a pasar mi cumpleaños, y yo quería pasar mi cumpleaños en Guatemala con mi familia. Sin embargo, la pandemia me lo impidió y no pude viajar a Guatemala, y me quedé atrapado en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Y en ese periodo de confusión, en ese periodo de aflicción, en ese periodo de soledad, Dios empezó a mostrarme el propósito y el mensaje de lo que iba a significar la pandemia para mí y lo que quería para mi vida como un propósito. Yo me di cuenta que estaba cumpliendo años. Yo cumplo años el 19 de marzo, y hace 2 años estaba cumpliendo años en el medio del periodo de la Cuaresma. La Cuaresma son los 40 días que se celebran en la Pascua y que terminan con la celebración de la resurrección de Jesucristo. En medio de esos 40 días estaba yo cumpliendo años, pero también estaba cumpliendo años en medio de un periodo de cuarentena. Para los que no saben, la palabra cuarentena viene del latín quaranta, que significa 40, por 40 días de aislamiento. Pero no solo Dios me estaba hablando a través de la Cuaresma, a través de la cuarentena, sino me estaba hablando también a través de ese número. Porque sucede que hace 2 años estábamos en el año 2020, que sumados 220 también da el número 40. Y para mi sorpresa, yo estaba cumpliendo 40 años. Así que Dios empieza hablándome con un número, y con ese número tratando de buscarle un propósito y un significado a la pandemia, un significado y un mensaje personal. Así que con esos pensamientos tomé mi Biblia y empecé a estudiar todos los números 40 que tiene la Biblia. Como te digo, empezó por el tema de la Cuaresma, de la cuarentena, del año 2020,
y de mi año número 40. Así que estudié todos los 40 en la Biblia y me di cuenta de la gran importancia que tiene el número 40 en la Biblia. Solo te voy a hacer mención de algunos de esos importantes números 40. El primer 40 relatado en la Biblia está en Génesis. Y dice la Biblia que cuando el diluvio ocurrió, llovió por 40 días y 40 noches. Y también el número 40 se vuelve tan importante porque si tú recuerdas esa historia del pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel para salir de la esclavitud pasó 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y también Moisés, cuando recibe los 10 mandamientos, que son las normas de conducta éticas, morales y religiosas más importantes para el cristianismo, los recibe en el monte Sinaí, donde Moisés en la cumbre del monte pasa también 40 días. También los testigos que fueron a reconocer la tierra prometida que Dios había prometido al pueblo de Israel, fueron y estuvieron por 40 días reconociendo esa tierra. Más adelante en la historia bíblica se relata la historia de David y Goliat, la famosa historia donde un joven vence a un poderoso gigante y dice que Goliat retó al pueblo de Israel por 40 días. Y ya en el Nuevo Testamento podemos encontrar que Jesús pasó 40 días en el desierto y también después de muerto y crucificado, pasó 40 días después resucitado en la tierra compartiendo el reino de Dios. Así que me di cuenta que el número 40 era muy importante, pero una pregunta vino a mi mente: ¿por qué Dios había escogido el número 40? Así que después de estudiar por mucho tiempo ese número en su significado bíblico, empecé a descubrir que el número 40 tiene una conexión directa con el elemento agua. ¿Y por qué? Porque el alfabeto hebreo, algo que yo no sabía, es que el alfabeto hebreo, cada grafema, cada letra del alfabeto hebreo tiene un número asignado y también tiene un significado. Y cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que el número 40 viene de la letra Mem en el alfabeto hebreo y su significado es agua. Y cuando leo y estoy leyendo que el significado del número 40 es agua, entonces entendí el poderoso mensaje de Dios con ese número. Y mi mente hizo la conexión con todos los números 40 en la Biblia, inmediatamente. Y cuando yo estaba leyendo eso, salté en el apartamento donde estaba y gritaba: es agua, es agua, es agua, es agua. ¿Y por qué entendí inmediatamente la importancia del agua y el número 40? ¿Por qué? Porque el primer número 40 es el del diluvio. Y dice que Dios volvió a llenar todo el planeta de agua para un nuevo comienzo, para un nuevo inicio. Y entonces la razón y la importancia del elemento agua con el número era: llovió 40 días y 40 noches, porque el elemento agua en el alfabeto, en la comunicación del ser humano, tenía el número asignado. Si tú lees el diluvio en la Biblia, el ciclo completo del diluvio duró un año. Noé cerró la puerta del arca y hasta un año después pudo abrirla. Sin embargo, solo llovió por 40 días y 40 noches. Y eso lo que significa es que Dios quería realizar un nuevo comienzo, un nuevo inicio con el elemento espiritual de Dios, que es el agua. Por eso es que la Biblia indica que en su versículo número 3 nada más, indica que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque el elemento espiritual de Dios es el agua.
Por eso después mi mente hizo la conexión con todos los números 40. ¿Por qué 40 años en el desierto? El pueblo de Israel. Porque tenían que pasar como por agua para ser completamente purificados, para ser completamente sanados, para ser completamente santificados y poder poseer la tierra prometida. Por eso es que el bautismo es por agua, porque es el elemento de Dios. Por eso este planeta es más elemento agua que cualquier otro elemento. Por eso tú y yo somos más elemento agua que cualquier otro elemento. Así que con el número 40 Dios empieza a mostrarme y a revelarme un propósito personal en mi cumpleaños y en mi año de vida número 40. Así que definitivamente existe una conexión muy importante entre el diluvio narrado en la Biblia y la pandemia del COVID-19. Y yo te quiero mencionar exclusivamente y muy concretamente algunas de esas similitudes. Dice Génesis 6:11 que a la vista de Dios la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Y 6:12 dice, y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida y que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Y eso a mí me hizo reflexionar si en estos tiempos no está pasando lo mismo. Así que cuando habla la Biblia de que la tierra se corrompió, habla de corrupción. Y corromper significa arruinar, destruir. Y entonces me puse a pensar si en estos tiempos actuales no estábamos nosotros haciendo lo mismo con nuestro planeta, con nuestro mundo. Y quiero decirte que yo he llegado a la conclusión que efectivamente eso está pasando. Hay principios y valores muy importantes relatados en la Biblia, los cuales definitivamente estamos destruyendo. Por ejemplo, la protección de la vida. Para los que creemos que la vida es proveída por Dios, creemos que hay santidad en la vida y que por tanto hay que protegerla. Pero sucede que ahora nosotros en este mundo estamos promoviendo el aborto como una decisión voluntaria de los seres humanos y diciéndole a Dios, no eres tú Dios quien decide quién vive y quién no vive, sino somos nosotros los seres humanos quienes tenemos esa decisión. Asimismo, en estos tiempos actuales hay toda una corriente ideológica globalista que quiere corromper, destruir el tema de la familia como un diseño natural, biológico y también divino, como aquella construcción de género binario en el cual Dios nos hace hombres y mujeres. Nosotros queremos decirle a Dios, Dios, tú no sabes lo que yo quiero ser y yo decido lo que yo quiero ser. Y yo corrompo mi identidad y por lo tanto, independientemente de lo que mi ADN biológicamente me dice, yo decido ser subjetivamente y socialmente lo que yo quiero ser. Y ese mensaje de esa ideología de género pues está siendo traspasada a nuestras generaciones, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, los cuales definitivamente me hacen llegar a pensar que estamos corrompiendo a nuestro propio mundo. Sin entrar en otros muchos detalles como que estamos destruyendo nuestro propio planeta. Pero en este sentido quiero darte ese mensaje que el diluvio relatado en la Biblia definitivamente tiene esa similitud con estos tiempos que estamos viviendo. Y la maldad ha aumentado a tal grado y la corrupción y se está corrompiendo tanto los principios y valores que algo tenemos que hacer. Y de repente ese es el mensaje que Dios nos quiere enviar. Pero hay muchas otras similitudes con el diluvio. Y yo quiero narrarte una en especial que a mí en lo particular me sorprende. Y es que la Biblia también
establece exactamente el día en que empezó el diluvio universal. Y dice Génesis que en el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y cuando yo estaba leyendo esto y profundizando en este estudio, me pregunté, ¿por qué Dios nos había dejado exactamente el día en que inició el diluvio? Para quienes somos cristianos, cuán importante hubiera sido que Dios nos hubiera dejado exactamente la fecha en que nació Jesucristo y no tuviéramos la discusión si efectivamente nació un 25 de diciembre o no. Sin embargo, Dios esa fecha no nos la dejó en la Biblia, pero sí nos dejó la fecha en que el diluvio universal empezó. Así que, como una respuesta anterior la había encontrado en el alfabeto hebreo, decidí investigar cuál era esta fecha narrada en Génesis 7:11, cuál era esta fecha, el 17 día del segundo mes en el calendario hebreo a nuestro calendario occidental. ¿Y sabes qué? Obtuve una revelación impresionante. Y es que para mí el diluvio universal inició coincidentemente el mismo día en que inició la pandemia del COVID-19. ¿Te parece muy forzado lo que estoy diciendo? Voy a tratar de explicarlo. Este día 17 del segundo mes, en el calendario hebreo, el segundo mes es el mes Keshvan. Y el día 17 del segundo mes, Keshvan, en el año que inició la pandemia, coincide con nosotros en el calendario occidental, que es el día 15 de noviembre de 2019. Así que con esta información, le dije a la persona que me asiste como piloto en la ciudad de Manhattan que me pudiera llevar a la sinagoga judía más cercana. Y había una a 3 cuadras. Así que nos fuimos, llegamos a la sinagoga y pedí hablar con el rabino. Me dijeron, suba al tercer nivel, ahí está el rabino. Así que me anuncié con la secretaria y me dice, y le digo, mire, tengo una duda bíblica y quiero hablar con el rabino, no le va a tomar más de unos 10 o 15 minutos. Así que ella me señaló dónde estaban los rabinos sentados y me dijo, allá están. Y llegué con 2 rabinos ortodoxos, los judíos ortodoxos con las barbas largas, el traje blanco y negro. Y me acerqué y les pregunté y les dije, miren, tengo una duda bíblica. Y ellos me dijeron, dime, ¿cuál es? Así que les dije, y saqué en mi Biblia, tengo un Torá traducido al inglés, y les mostré y les dije, esta fecha en la Biblia, ¿qué fecha sería para ustedes en el año de la pandemia? Para los judíos, el año de la pandemia fue el año 5780. Si por alguna coincidencia, si tú sumas los dígitos de 5780, te va a dar 20, el número 20. Para nosotros, el año de la pandemia es el año 2020. Así que también hay una similitud ahí. Pero sucede que ellos me confirmaron que el día del diluvio, que inició el diluvio establecido en la Biblia, era 15 de noviembre de 2019 para nosotros en el calendario occidental. Ahora yo quiero que te asombres con esto. Si no sabías, los científicos indican que el paciente cero, el primer paciente que obtuvo el coronavirus, ellos dicen que la fecha estimada en que el virus le fue transmitido y contagiado fue, la fecha que ellos estiman fue 17 de noviembre de 2019.
Así que entre la fecha establecida por Dios para el inicio del diluvio y la fecha estimada en que empezó el coronavirus para los científicos, hay una diferencia nada más de 2 días. Así que lo que yo quiero decirte no es una casualidad. Por el contrario, es una causalidad. Porque la misma Biblia dice que los últimos días serán como los días en los tiempos de Noé. Así que para mí, la fecha del diluvio iniciado con la fecha en que inició el coronavirus coinciden perfectamente para que nosotros podamos entender este mensaje. ¿Quieres otra similitud? El elemento agua. Porque en los tiempos del diluvio, Dios utiliza el elemento agua para inundar totalmente nuestro planeta e iniciar así un nuevo inicio. Y esta pandemia también es una inundación, solo que no es una inundación del elemento agua en su totalidad, sino que Dios está utilizando el elemento agua, pero a la inversa. En la división del elemento, en la partícula más pequeña que puede existir, porque lo que contagia el virus son las microgotas de saliva que nuestro ojo incluso no puede ver, pero que están en el ambiente. Así que esta pandemia también fue una inundación, pero en sentido contrario, una inundación de microgotas, micropartículas de saliva, micropartículas de agua que se esparcieron, porque la saliva es 99% agua en todo nuestro mundo y que nos contagiaron de un virus. Así que esa es otra similitud y me voy a quedar con una última, la forma en que la gente fallece y la forma en que la gente murió por ahogamiento. Igual que en el diluvio, la gente falleció por ahogamiento, esta pandemia también la gente murió ahogándose porque no pudieron respirar. La enfermedad lo que hizo es que afectó su sistema respiratorio y entonces no pudieron respirar y mueren también en un ahogamiento por falta de oxígeno. Así que si tú tienes algún familiar que falleció, algún amigo, algún conocido que murió por esta pandemia, que su muerte no sea en vano. Que te haga reflexionar sobre un mensaje que Dios quiere traer y hacia dónde nos quiere llamar. Para mí, el primer mensaje fue tratar de rescatar los principios y valores más importantes de Dios para nuestras sociedades. El respeto a la vida y el respeto a la familia como diseños de Dios, como diseños divinos. Y en esa lucha nos encaminamos y tratando de fortalecer estos valores y estos principios, pues tuve la oportunidad de presentar a mi país un proyecto de política pública que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural y defiende la familia en su institucionalidad como un diseño entre un hombre, una mujer, con el fin de procrear y tener hijos. Así que yo te invito a que tú puedas buscar esos propósitos superlativos, que tú puedas ponerte a pensar si realmente quieres volver a tu normalidad como la vivías antes. Si quieres regresar a esa vida que tenías antes de esta pandemia y vivirla nuevamente como si nada hubiera pasado. Yo no creo que eso sea realmente el mensaje y el propósito de Dios. Cuando estamos ahora en un tiempo donde pensamos que la pandemia ha sido superada, debemos de recordar esto cada día de los que estamos viviendo para buscarle el sentido y un propósito espiritual más grande para tu vida personal. Al final, es una decisión. Al final, tú tienes esa decisión. Tú tienes la decisión
de seguir y continuar todo con normalidad, o tú tienes la decisión de buscarle un mejor propósito para tu vida. En lo personal, yo decidí tratar de buscar ese mejor propósito. Si estás interesado en poder profundizar un poco en este tema, yo quiero invitarte a que puedas adquirir un pequeño testimonio, un pequeño libro que escribí que se llama Guatemala, una luz en la pandemia, y que a través de este libro puedas profundizar un poco más el estudio de lo que para mí fue un mensaje importante de Dios, no solo para mi vida personal, sino para los propósitos de mi país, Guatemala, y también para el mundo, porque gracias a ese propósito y a ese mensaje, puedo decirte con mucho orgullo y con mucha satisfacción que hoy Guatemala se levanta como una voz, como una luz de bien hacia el mundo, en el cual se protege la vida y se protege la familia como un diseño importante de Dios para nuestra sociedad. Y creo que esa luz es un propósito no solo de una persona en particular ni de una nación, sino de todos. Todos debemos de buscar de ser una luz de bien en cada uno de los entornos en que nos encontramos. Así que yo te invito, adquiere el libro y así te puedo compartir y puedes conocer un poco más de todo lo que me ocurrió durante la pandemia en el año 2020. Saludos.